Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 5. Mi nombre es Yesenia Espinosa. Y pues a continuación yo les mostraré cómo desarrollamos lo que fue nuestro Data Warehouse de la base de datos, la cual es una base de datos de movimientos bancarios llamada Eurocaban, la cual la descargamos de internet de un repositorio de GitHub, en el cual pues el creador fue el ingeniero Eric Gustavo Coronel Castillo. Bien, dentro de las eh, instrucciones dadas para este proyecto, pues se nos está solicitando lo que es la base de datos o LTP, que es el diagrama relacional, y el script de la base de datos. Bien, que esa es la que nosotros hemos descargado del repositorio, que sería esta, la cual pues cuenta con eh, una tabla llamada movimientos, cuenta con su tabla llamada sucursal, una tabla llamada empleado, cuenta la tabla asignado, luego que cuenta con la tabla cliente, el de la moneda, el de la cuenta, tiene lo que es la de movimiento, la de parámetros, cuenta con el interés mensual, el costo del movimiento, el cargo de mantenimiento, tenemos lo que es el contador. Bien, entonces, la métrica que nosotros utilizamos para la creación del Data Warehouse fue enfocarnos más que todo en la tabla movimientos, que es la que administra lo que son los movimientos concisos de efectivo dentro de la base de datos, y la cual pues utilizamos lo que fue el campo de movimiento importe, ya que es el que se encargará de registrar lo que son los movimientos. Bien, vamos a mostrar lo que es el diagrama de esta base de datos. Bien, aquí tenemos lo que es nuestro diagrama de nuestra base de datos. Vamos a minimizar un poco esto para poderla apreciar. Bien, acá tenemos pues nuestra tabla, la cual pues tenemos lo que es nuestra tabla movimiento, que es la que será pues eh, la tabla de hechos que vamos a crear. Esta pues será con la que le daremos sentido más que todo a los movimientos de que existan dentro de esta base. Bien, entonces tenemos dentro de la tabla movimientos, tenemos lo que es el código, tenemos lo que es el número, tenemos lo que es la fecha, el código del empleado, el tipo del código, el movimiento del importe y la cuenta de la referencia, ¿verdad? Luego, pues para esto, cada movimiento, pues el empleado cuenta con lo que es el empleado, que tiene lo que es el código, tenemos lo que es el apellido paterno, lo que es el materno, el nombre, la ciudad, la dirección, el usuario y la clave. Y pues para cada movimiento también pues existe lo que es un tipo de movimiento, el cual tendrá el código, tendrá lo que es la descripción. La descripción sería el tipo de movimiento que realice, si es un depósito, un retiro o pago de algún tipo de servicio o otro tipo de movimiento. Luego lo que es la acción y tenemos lo que es em, el estado. Bien, em, tenemos lo que es también para cada empleo, pues bueno, tenemos lo que es para cada movimiento, pues tenemos lo que es la cuenta.
Y pues es que va a haber cambio en el cual que tenemos lo que es la cuenta código, la moneda, el código de la sucursal, el empleado que va a crear la cuenta, luego tenemos el código, el saldo, la fecha de la creación, el estado, para cada cuenta, pues ahí cuenta con lo que es el tipo de moneda, tiene lo que es el código y la descripción de la moneda, que aquí sería más que todo el tipo de moneda que ingresaría, si es dólar, euros, soles, lempiras. Luego tenemos pues lo que es el costo para cada moneda, pues en un costo, el movimiento, el cual tiene el código y tiene lo que es la descripción pues el costo del importe. Y también existe lo que es un cargo de mantenimiento que tiene su código, el monto máximo y el cargo del importe. Y tiene también lo que es el interés mensual, que sería el código y el importe también. Y pues para cada cuenta, pues cuenta cada cliente cuenta con su cuenta. Y pues sería, para esta tabla, el campo se tendría lo que es el código del cliente, el apellido, paterno, el materno, tendría el nombre, su DNI, la ciudad, la dirección, el teléfono y el email. Y acá pues vemos pues que tiene también el empleado pues está asignado a una sucursal. Entonces en la sucursal tiene lo que es el código de la sucursal, el nombre, la ciudad, la dirección y el costo de la cuenta. Bien. Esto es con respecto a lo que es a nuestra base de datos o LTP, que es una de las eh, indicaciones que se nos piden. Ahora pues, luego se nos pide lo que es la base de datos OLAP, que es el modelo SBA con su respectivo diagrama y el script de la base de datos. Bien, vamos a mostrar lo que es nuestra base de datos. Que es que la tenemos creada. Para nuestra base de datos SOLAP, bueno, utilizamos creamos lo que es la tabla tiempo, en la cual cuenta con el campo hay tiempo, ID, el año, el mes, la semana, día semana, el cuatrimestre, el trimestre. Luego para nuestra tabla cuenta, pues tenemos lo que es el código de la cuenta, el nombre del propietario, el DNI, la ciudad, la dirección, el saldo, la fecha de la creación y el estado. Para nuestra tabla empleado, tenemos lo que es el código empleado, el nombre, la dirección del empleado, la ciudad del empleado, el usuario empleado, el nombre de la sucursal, la ciudad sucursal. Para nuestra tabla moneda, tenemos lo que es el código moneda, que serían nuestras primary key. Luego tenemos lo que es la descripción de la moneda, el interés mensual, el costo del movimiento, el monto máximo y el importe de mantenimiento. Luego tenemos lo que es nuestra tabla tipos movimiento, que tendrá el código tipo del movimiento, la descripción del tipo del movimiento y el tipo de acción. Y tenemos lo que es nuestra tabla de hechos movimientos, que esta es la que haría el llamado a cada una de las tablas con sus códigos ID, cuenta. Nuestra tabla de hechos cuenta con el campo movimiento ID, que sería lo que es la primary key, luego cuenta con lo que es el tiempo ID, con código cuenta, el código del empleado, el código de la moneda, el código, el tipo del movimiento, el total de movimiento, no importa. Y tenemos lo que son los alter table. Bien, vamos a ejecutar este código. Vemos que se ha creado exitosamente lo que es nuestra base de datos. Hola, bien, vamos a refrescar acá para que nos aparezca. Y pues aquí vemos que ya se creó. Ahora pues vamos a revisar lo que es nuestro diagrama.
Bien, aquí tenemos lo que es nuestro diagrama en el modelo estrella. Bien, aquí podemos ver que tenemos lo que es nuestra tabla hechos movimientos, en la cual pues va a contar con su tabla tiempo, la de moneda, el empleado, el de cuenta y el tipo de movimiento que se realizará en dicha cuenta. Ahora bien, ahora les voy a mostrar lo que son las consultas ETL, que es uno también de los esos que nos solicitan presentar también, que serían las consultas utilizadas para el ETL. Vamos a utilizar una nueva query. Bien, aquí tenemos lo que son nuestras tablas, en las cuales pues tenemos lo que es para la tabla tiempo, en la cual pues hará uso de nuestra base de datos de Oracaban. Vamos a ir ejecutando cada una de ellas. Vamos a ejecutar la del tiempo, en la cual pues aquí vemos, tenemos lo que es el día, perdón, lo que es el año, lo que es el mes, lo que es si va a ser semana, cuatrimestre, trimestre, día de la semana. Vamos a ir ejecutando cada una de ellas. Vemos que nos hace el respectivo llamado de nuestra base de datos, la cual nos muestra el ID, el año, el mes, la semana, el cuatrimestre, el trimestre y el día de la semana. Luego tenemos lo que es eh, nuestra consulta para la tabla cuentas, la pues llamamos nuestra base de datos. Acá. Vamos a irlas ejecutando y vemos pues de que efectivamente funciona, nos hace el llamado, lo que es el nombre, el DNI, la ciudad, tenemos lo que es la dirección, el saldo con el cuenta y tenemos lo que es el estado. Ahora tenemos lo que es la tabla empleados también. Vamos a irle ejecutando. Vemos que también nos hace el llamado, tenemos el código del empleado, el nombre, eh, la dirección, la ciudad, el usuario, el nombre de la sucursal y donde está en qué ciudad está la sucursal. Y para nuestra tabla monedas, vemos que aquí está nuestra tabla monedas en la cual está el código, la descripción, qué tipo de moneda, si es soles, dólares, empiras. Pues. Tenemos el interés, el costo, el monto máximo y el importe de mantenimiento. Tenemos también lo que es la consulta para el tipo de movimiento. Vemos, aquí está. Se ejecuta también correctamente. Y para nuestra tabla de hechos movimientos. Vemos, aquí nos muestra los ID de cada una de las tablas que fueron creadas para nuestra base de datos. Hola. Bien, esto sería todo de mi parte. Lo dejo con mi compañero. Buenos días, mi nombre es Walter Alexander Escamilla López y yo les voy a explicar ahora sobre el ETL, el cual vamos a utilizar para desde la tabla desde la base de datos Eureka Bank, vamos a obtener los datos para llenar la base de datos DW Eureka Bank, o sea que vamos a utilizar las tablas que están en esta base de datos, estas asignados, cargo de mantenimiento, cliente,
contador, costo de movimiento, para llenar esta tabla que se llama DW Eureka Bank. Esta tabla DW Eureka Bank es nuestra base de datos LAB y nuestra base de datos Eureka Bank es nuestra base de datos OLTP. Nuestra base de datos OLAP, que es DW Eureka Bank, tiene todos los datos de sus tablas, los tiene vacíos. ¿Cómo podemos verificar ahora? Miramos la tabla cuenta, no tiene registro. La tabla empleado no tiene registro. Hechos movimientos tampoco. Moneda tampoco. TBL tiempo tampoco. Ni tipos movimientos. Y como habíamos dicho, mediante la base de datos OLTP, que es Eureka Bank, vamos a llenar esta base de datos DW Eureka Bank, o sea que vamos a llenar los registros de todas estas tablas de la base de datos DW Eureka Bank. Y ahora, para cargar nuestros datos y crear nuestro ETL, para cargar nuestros datos a nuestra base de datos OLAP, entonces nosotros vamos a utilizar el Pentaho Data Integration. Entonces aquí nosotros nos vamos a aquí donde está el job, ponemos un inicio, aquí donde dice start. En el job, lo que nosotros tenemos aquí, si pueden ver ustedes a la izquierda, son las conexiones de la base de datos. Entonces la que nosotros vamos a utilizar va a ser la que dice CX-Eureka Bank-LTP y la que dice CX-DW-Eureka Bank-Lab. Les voy a explicar cada paso. Aquí está el botón de inicio, ¿verdad? Cuando ejecutemos nuestro job. Aquí está este que recibe una instrucción de SQL y lo que hace es limpiar primero las tablas de dimensión y por último la tabla de hechos. Si nosotros le damos aquí, podemos ver que tiene instrucciones para borrar las tablas de dimensión primero, ¿verdad? Para borrar cuenta, empleado, moneda, TBL, tiempo y tipo de movimiento, y por último la tabla de hechos, que sería hechos movimiento. La conexión que selecciona es la que dice CX-DW Eureka Bank-Lab, porque lo que va a hacer es borrar los datos que tenemos en nuestra base de datos OLAP para cuando nosotros querramos agregar más datos, y así no nos vaya a salir ningún error. Esto se conecta aquí a la transformación de dimensiones. Vamos a abrir el objeto en la transformación, ¿verdad? Y aquí tenemos para la tabla empleados, la tabla cuenta, moneda, movimiento y tiempo. Si nos vamos aquí a esta tabla input, que sería del origen empleados, este fue el nombre que le pusimos. Seleccionamos la conexión que va a ser de nuestra base de datos OLTP, que es donde nosotros vamos a sacar los datos para llenar las tablas de la base de datos OLAP. Y aquí está la consulta que les había explicado nuestra compañera. Aquí va a ir los parámetros que vamos a tomar de la base de datos OLTP para guardarlos en nuestra base de datos OLAP. Por ejemplo, el código del empleado, aquí la concatenación del nombre y el apellido paterno y el materno, para que esté en nuestra base, en nuestro campo nombre de nuestra base de datos OLAP, igual la dirección, la ciudad, y eso lo hacemos mediante un inner join. Aquí en la selección y renombramiento de valores, lo que hacemos es tomar los valores, ¿verdad?, que vienen de nuestra base de datos OLTP, que serían el código del empleado, el nombre, la dirección, el empleado de la ciudad, el empleado y el usuario, perdón, y la sucursal del nombre. Como ustedes pueden ver aquí, vemos el tipo de datos que tiene cada uno de esos valores y tienen que coincidir, ¿verdad? Y aquí por último, en insertar y actualizar, es cuando ya se actualizan los datos a la tabla de nuestra base de datos OLAP, que en este caso sería la tabla empleados. Y la conexión que nosotros vamos a tomar sería la de que dice CX-DW Eureka Bank-OLAP, porque esa es a la base de datos OLAP la que vamos a llenar, ¿verdad?
seleccionamos la llave foránea, que sería el código del empleado, igual al chr-empleado código, y aquí se ponen cada uno de los campos, ¿verdad?, que se van a llenar. De igual manera, con la tabla cuenta, tenemos una tabla input. Seleccionamos la base de datos OLTP, aquí la consulta, y aquí hacemos el segundo paso, ¿verdad?, que sería seleccionar y renombrar los valores. Seleccionamos los valores de la base de datos OLTP que previamente se van a guardar en nuestra base de datos OLAP. De aquí en el insertar, seleccionamos otra vez, ¿verdad?, la conexión a la base de datos OLAP, la llave foránea que coincida con la llave foránea de la base de datos OLTP, y los campos que irían aquí en nuestra tabla cuenta de nuestra base de datos OLAP. De igual manera, para la tabla de dimensión moneda, hacemos los tres pasos, ¿verdad? Elegimos el origen, que sería, lo elegimos de nuestra base de datos OLTP, hacemos la consulta, transformamos los datos, elegimos los datos que serían de nuestra base de datos OLTP y hacemos un mapeo para que estén en nuestra base de datos OLAP. De igual manera, con la tabla tipo de movimiento, seleccionamos la conexión de nuestra base de datos OLTP, hacemos la consulta, después transformamos los datos, seleccionamos los datos que serían los de nuestra base de datos OLTP y los mapeamos para que estén en nuestra base de datos OLAP, y de igual manera con la tabla tiempo. Ahora, cuando seleccionamos esta transformación de hechos, sería lo mismo. Abrimos el origen, la conexión la seleccionamos de nuestra base de datos OLTP, la consulta que ya había explicado nuestra compañera, la transformación de los datos, en donde aquí seleccionamos los datos de los campos de la tabla OLTP, que sería de la tabla, irían para la tabla de hechos, y aquí sería lo del mapeo. La conexión que elegiríamos sería CXDW Eureka Bank-Lab, que iría a nuestra base de datos OLAP. Y por último, aquí sería ya cuando la etiqueta de éxito, ¿verdad? Entonces ejecutamos nuestro job. Aquí empieza, limpia de manera normal la tabla de dimensiones primero, ¿verdad? Y por último la tabla de hechos. Y ahora, para que se llenen los datos en nuestra base de datos LAB, primero les voy a enseñar que cada una de estas tablas están vacías. Moneda, todas nuestras tablas de dimensiones, ¿verdad? Tipo de movimientos, y por último esta sería nuestra tabla de hechos. Primero se tienen que llenar las tablas de dimensiones y por último la tabla de hechos, porque la tabla de hechos tiene las llaves foráneas que provienen de las tablas de dimensiones. Entonces ejecutamos las tablas de dimensiones y se tenían que llenar cada una de esas tablas. Ahora la tabla de hechos. Y ahora seleccionamos nuestra base de datos LAB. Entonces, si ustedes se fijan, seleccionamos los valores de cada una de estas tablas de dimensiones y vemos que ya se insertaron en nuestra base de datos OLAP. Y por último, nuestra tabla de hechos, que sería hechos movimiento. Eso sería todo. Buen día, ingeniero. En este apartado, pues, me tocará explicar un poco la parte
la creación de reportes utilizando lo que es la herramienta de Tableau Desktop. Para ello, pues es importante conocer eh, cuál es la metodología que nosotros vamos a usar. En este caso, vamos a utilizar la metodología de QoLab. En el mundo de Business Intelligence es muy importante este tipo de aplicaciones. OLAP básicamente significa procesamiento analítico en línea. Y pues básicamente nos ayuda en el manejo de la creación de reportes de una forma mucho más estadística y mucho más intuitiva. Eh, bueno, en nuestro proyecto pues hemos decidido implementar este tipo de cubos o lab en base a una métrica de la cual estaremos utilizando o usando la herramienta Tableau Desktop para la creación de algunos reportes en base a nuestra métrica. Como pueden ver aquí es un poco el tipo de funcionamiento de este tipo de cubos o lab. Básicamente, pues aquí podríamos ver que este tipo de campos que están aquí se podrían hacer fácilmente columnas y este tipo de aquí de campos podrían ser fácilmente filas. Ahora bien, ya dentro de lo que es un poco la herramienta de Tableau Desktop, aquí podemos ver un poco lo que es la interfaz gráfica de inicio o el dashboard de inicio de lo que es el Tableau Desktop. Eh, bueno, en el panel izquierdo podemos ver las fuentes de datos a las que podemos conectarnos, sea un archivo de Excel, un archivo de texto, JSON y demás. Y si es a un servidor, en este caso, nosotros nos vamos a conectar a un servidor local en Microsoft SQL Server, debemos escoger esta opción. Aparte, pues aquí ya en la interfaz podemos ver los reportes que yo he estado generando para, en este caso, nuestro proyecto. Y ya pues ya se muestran como una especie de recientes, por decirlo así. Y podemos ver también lo que son aceleradores. Esto ya es un poco más intuitivo, pero de igual forma nosotros estaremos trabajando con los reportes. Para conectarnos a nuestra base de datos, pues simplemente basta con darle conectar a Microsoft SQL Server, colocar nuestro servidor, que es el local, nuestra base de datos o lab, pues hemos llamado Data Warehouse Eureka Bank, y utilizar pues el inicio de sesión con nombre de usuario y una contraseña específica que creamos cuando instalamos nuestro nuestro Microsoft SQL Server. Luego de esto, pues yo ya he creado, ya me he conectado a lo que es mi base de datos. Una vez nos hemos conectado a nuestra base de datos, podemos ver en esta interfaz o este dashboard, básicamente lo que es el control eh, de todas nuestras tablas. Y podemos ver fácilmente todas las tablas que cuenta nuestra base de datos Data Warehouse Eureka Bank. Podemos ver la tabla de hechos y las tablas de dimensiones. Como bien sabemos, pues lo que es la tabla de hechos contiene las distintas relaciones con las otras tablas y sus respectivas medidas. Si nos vamos aquí a este panel de abajo y le vamos a actualizar ahora, podemos ver todos los campos de todos los registros de dichos campos. Son muy importantes en la tabla de hechos para hacer las relaciones con las otras tablas. Ahora bien, aquí podemos ver lo que es pues básicamente nuestro tablero de control. Y aquí podemos ver, como yo les explicaba, las tablas de dimensiones y nuestra tabla de hechos. Una vez teniendo ya todo esto, podemos hacernos o ir resolviendo un reporte para nuestra lógica de negocios, en base a nuestras métricas. En este caso, pues, yo he decidido tomar la tabla de hechos con relación a la tabla monedas, a la tabla de dimensión monedas, para calcular la siguiente pregunta de negocio, que sería el total de movimientos por una moneda, el cual yo aquí ya he generado dicho reporte. La verdad que utilizar esta herramienta de Tableau Desktop es muy intuitiva. Una vez que hemos hecho aquí
dashboard, las tablas que vamos a utilizar para nuestra pregunta de negocio, le damos a aceptar. En este caso yo la he creado, las dos tablas que voy a estar utilizando, y la pregunta pues sería el total de movimientos por una moneda. Ya aquí podemos ver en la parte izquierda del panel las dos tablas, tanto la de hechos movimiento y la tabla de monedas. Pues básicamente lo que debemos hacer es arrastrar estos campos hacia columnas o filas. En este caso yo he tomado la consideración de hacer el total de movimiento de un importe, colocarlo como una fila y colocarle tanto el código y la descripción de la moneda como columnas y generar este tipo de reporte ya, gráfico. Y aquí podemos ver dicho reporte. De igual forma podemos ajustar algunas pequeñas configuraciones como los colores, en el caso del dólar cambiar el color a pesos y lempiras, aplicarlo y podemos ver cómo cambia el gráfico. De igual forma pues ajustar tamaños, etiquetas y descripciones emergentes. De igual forma también cambiar el tipo de gráfico a los que nosotros eh, podamos visualizar la información de una mejor manera. Básicamente es la creación de los reportes aquí. Bueno, ese fue uno de los primeros reportes que yo creé, de los 10 que se nos piden, de los 10 que se nos están pidiendo en el proyecto. De igual forma, pues por acá tengo los siguientes reportes, tanto un tipo de movimiento por moneda, el cual yo he generado otro tipo de visualización, otro reporte como ser el saldo entre 0 y 25.000 en cuentas de propietarios con su estado. Aquí debemos tener en cuenta de que no hay información nula, cual podemos hacerlo en un filtro. Y aquí es el filtro que yo tengo, de 0 a 25.000. Igual, aquí hay otro tipo de gráfico, tipo de forma de ver los reportes. Aquí, en este caso, es el costo de un tipo de movimiento. Aquí podemos ver los campos que hemos usado y aquí, al colocar el cursor en estos circulitos, podemos ver la pequeña descripción de un costo por un tipo de movimiento. El siguiente, pues los movimientos totales hechos por un empleado en un mes. Podemos ver de su respectivo gráfico. Y en este caso, pues vamos a escoger utilizar este gráfico para la visualización de los movimientos totales por un empleado en un mes. Aquí pues ya hemos utilizado, tomar en consideración esto, que al momento de usar este tipo de dashboard, debemos tener en cuenta que aquí en la fuente de datos, dentro de la tabla de movimientos, debemos agregar las otras tablas de dimensiones para poder hacer esto. Como podemos ver aquí, yo utilicé la tabla de total de movimiento que corresponde a la tabla de hechos con la de empleado. Y aquí podemos ir haciendo las respectivas visualizaciones tanto de columnas o filas. Bueno, aquí tomé la consideración para generar todos estos reportes, este, colocar todas las tablas de dimensiones y tanto la tabla de hechos por acá. El siguiente reporte pues era el movimientos por empleado. De igual forma que aquí no hayan nulos. Este es una especie de gráfico también para la visualización de los movimientos por empleados. Otro de los reportes que hicimos fue el total de movimientos según una moneda y su tipo. Ya aquí es otro tipo de visualización un poco más, eh, por decirlo, descriptiva, con sus respectivos gráficos lineales. Eh, Otro de los reportes que se hicieron fue el saldo del propietario de una cuenta en su moneda, con otro tipo de gráfico. El total de movimientos trimestrales con su respectivo tipo de descripción. Forma aquí podemos ver el gráfico y podemos ajustarlo como lo querramos ver. Es decir, colocar eso por acá, colocar esto por acá, colocar la forma de verlo. Podríamos ver de esta forma igual. Y ajustarle también los colores, tamaños, etiquetas, filtros y demás. Hacer igual aquí en Tableau. El último reporte que se hizo fue el costo de movimientos por empleado y tipo de movimiento. Visualizado de este tipo de reporte generado en Tableau.
Es importante también que podemos exportar estos archivos con una especie de editable o como libro. En este caso yo exporté todo esto como un libro que lo llamé prueba. Y aquí tengo muchísimos reportes en hojas. Cada hoja contiene reporte. De igual forma también podemos exportarlo como PowerPoint, exportarlo como libro de trabajo empaquetado, que fue lo que yo hice, exportarlo como versión. Cualquiera de esas formas es muy útil y así podríamos visualizar los reportes. De igual forma, Tableau tiene muchísimas opciones para convertir el tipo de dato a otro tipo de dato, por decirlo aquí, en el campo de dirección, transformar el tipo de dato, convertir o cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, hay unos que se pueden convertir, por ejemplo, este estado, convertirlo a una función geográfica. En este caso ya cuenta con una función geográfica. O sea, el campo de dirección, convertirlo a una función geográfica, a una que nosotros consideremos. De igual forma, esta herramienta es muy intuitiva y, como les digo, muy fácil de usar para la visualización de reportes. Ya aquí pues podemos ver todos los reportes que se generaron en base a una pregunta de reporte. En este caso, podemos ver los tipos de reportes que se generaron y pues eh, que todo esto sería la parte de reportería en Tableau. Y de igual forma la otra parte que yo les comentaba, que podemos exportar todos estos archivos en un formato de Tableau Workbook para poder seguir editándolos. Entonces, más que todo esto sería la parte de Tableau Desktop, utilizando lo que son cubos o